Un gusto, como en cada momento, comenzar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y los invitamos, como siempre, a la 103.9, a compartir un lapso de recepción, de reflexión, y tal como lo hacemos en cada edición que abordamos. Hoy tomaremos un tema un poco menos convencional, pero igualmente muy importante. Lo hacemos desde la óptica de que la Argentina es parte del mundo y por lo tanto no es ajena ni debe serlo. A lo, a lo que además hay que agregarle que nosotros somos parte de este mundo, pero no somos el mundo, y que enfrascarnos en estos temas como lo hacemos a veces nos hace creer que conmovemos al universo. Y lejos está de suceder esa conmoción internacional. Más bien nosotros en Argentina somos desafiados y conmovidos por lo que acontece en otras geografías. No hace mucho, pocas semanas atrás, en España hubo un acto eleccionario y a la vez una especie de plebiscito respecto a Cataluña y su independencia de España. Es un tema que tiene en vilo a la península y también al conjunto de Europa. Hay que tener presente que en el mundo hay una acentuada tendencia a los separatismos, en particular por razones culturales, también políticas y económicas, ¿no? En ese sentido, lo que aconteció en Cataluña podría disparar otras iniciativas en la misma dirección. Repasando los medios españoles se observa el dramatismo que trasunta al señalar que ya España está rota. Hay dos Españas y también hay dos Cataluñas. Volver a una unidad, en cualquiera de sus formas, llevará mucho tiempo y no pocos sinsabores. Pareciera, visto desde la periferia, que fue una elección no ajena al engaño. Se votaban partidos políticos y no un tema único y trascendente como podría ser precisamente la independencia. De allí que el carácter plebiscitario de la convocatoria se observa al menos como neblinoso. Ahora bien, más allá de los métodos utilizados por los promotores de la ruptura, no se invalidan los resultados objetivos de la votación. Estamos hablando de una de las comunidades autónomas más importantes de España, con el 15% de la población y el 20% del Producto Bruto Interno, es decir, una potencia dentro del propio país. Siempre desde la lejanía, una pregunta que nos hacemos: ¿será que España no prestó suficiente atención a Cataluña y a sus reclamos y deseos? ¿Será que la independencia de Cataluña se viene incubando desde la historia y solo espera el momento de concretarse? ¿Habrá otras expresiones secesionistas en la misma España, que es un conglomerado de culturas? Vaya uno a saber qué nos depara la historia, siempre traviesa y jugando con la sorpresa de lo imprevisto. Para hablar sobre este tema y tratar de entender, hemos vuelto a convocar, y lo agradecemos anticipadamente, al querido amigo y periodista y escritor Carlos Gavetta, que vivió en España, trabajó en España, además de otras partes del mundo, y que seguramente nos va a ayudar a entender un poco más esto, más allá de lo que aparece en los medios de prensa, especialmente en Europa. Por acá en Argentina prácticamente el tema ha desaparecido de los medios, y si uno quiere informarse tiene que escudriñar en otras geografías. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, y es un gusto que estés con nosotros. Una vez más, el gusto es mío. Me estoy convirtiendo en figurita repetida acá. No, al contrario, sos una figura respetada, y, y no hay muchas personas que, por lo menos que yo encuentre, que pueda hablar de este tema, de otros, pero también de este, con propiedad, porque vos viviste y trabajaste varios años en España, incluyendo un paso por el diario El País, ¿no? Sí, sí, fui columnista del diario El País cuando viví en Madrid y también viví 3 años en Cataluña, en Barcelona, en los años 90. A ese respecto, te diría, Norberto, y a los escuchas de esta radio, que lo primero que tengo que aclarar es que no me he especializado en el tema separatismo catalán. No lo he seguido porque, bueno, me ocupo de política en mi profesión, de política internacional. He vivido en Cataluña, tengo muchos amigos ahí y me interesa el tema. Yo creo que, hecha esta aclaración, yo creo que el fenómeno del separatismo catalán, en primer lugar hay que enmarcarlo en un problema español, que España ya tiene en el País Vasco
que ya ha tenido una especie de cuasi guerra civil, atentados terroristas, una serie de cosas, una cuestión que parece que se está arreglando ahora. En Cataluña nunca hubo actos terroristas, o en todo caso si hubo alguno fue esporádico e intermitente, yo no lo recuerdo. La lucha siempre fue cívica, de los independentistas, siempre se dio en el marco institucional. Y digamos, para mirar los dos aspectos de la cuestión hay algo que se puede entender, es decir, durante todo el franquismo, los catalanes fueron humillados por los franquistas. A mí, amigos catalanes que no son precisamente independentistas, pero que me contaban que durante el franquismo, es decir, 40 años largos, y después de haber perdido la guerra, los republicanos, cuando un guardia civil por las calles de Barcelona, por ejemplo, escuchaba hablar en catalán a dos catalanes entre sí, los paraba y con tono autoritario les decía, hablad en cristiano. Tenían prohibido hablar en catalán. Entonces hay ahí una especie de reivindicación que se entiende perfectamente. El catalán es una cultura. Claro. Toda la región de Cataluña fue desde la época de los fenicios y durante el Imperio Romano un enclave muy importante. De modo que tienen una cultura y tienen algo en que apoyarse los independentistas. Dicho esto, yo creo que como todo separatismo, hoy por hoy es algo así como ir contra la corriente de la historia, porque la historia se va, el mundo está globalizado por la economía y el intercambio de bienes. Y por otro lado, en todas las regiones del mundo se van armando grandes asociaciones, ¿no? La última, la que acaba de anunciarse en el Pacífico, Claro. entre Estados Unidos, Japón, que dicho sea de paso, participan México, Perú, países latinoamericanos. De modo que, a priori, cualquier separatismo, el vasco, el catalán, el de los lombardos en el norte de Italia, es algo así como un anacronismo. En el caso particular de los catalanes y sobre todo en el particularísimo de los que reivindican la utilización de la lengua catalana, es un anacronismo aún mayor, porque dicho con el mayor respeto, la lengua catalana, que es una lengua con toda la barba, Sí, tiene sí. la lengua catalana en Cataluña, la mitad de la población no la habla. Es así. Muchos catalanes de pura cepa no saben hablar catalán, pero sobre todo todos los andaluces, argentinos, latinoamericanos, aragoneses, los españoles que han ido a vivir a Cataluña, como los jujeños vienen a vivir a Buenos Aires y viceversa, no hablan catalán. Y esta presión de los catalanes porque se hable su propia lengua alcanza niveles ridículos. Yo puedo contar una anécdota. Una amiga argentina que es fonoaudióloga en Barcelona, que vive allí desde hace muchos años, que se especializa en enseñarles a hablar a sordos profundos, es decir, a gente que no oye nada. Absolutamente. Vino un día, me encontré con ella y estaba indignadísima porque el gobierno catalán, la Generalitat, le había retirado una beca que tenía una chica andaluza que ella tenía en tratamiento de 14 años, sorda de nacimiento profunda, es decir, de estos sordos que no oyen nada, ¿no? Le habían retirado la beca porque le estaba enseñando a hablar en español y no en catalán. Vos te das cuenta, un sordo profundo Claro. puede aprender, si la aprende, porque una lengua. Claro. Con el catalán no se hubiera podido arreglar ni siquiera en Cataluña, porque como acabo de decir, la mitad, con el español hoy se habla en la mitad de Estados Unidos incluso, por no hablar de en toda España, Latinoamérica y demás. Exactamente. Entonces vos te das cuenta a qué nivel ridículo llega esta especie de aislacionismo que, insisto, se puede entender pero no justificar. Ahora, ¿vos esperabas una reacción, digamos, de un porcentaje tan alto a favor
eventual separatismo, que es 50, casi un 50%, ¿no? Bueno, No, no llegaron, pero es posible que lleguen alguna vez, del mismo modo que en otros sitios, que se produzcan movimientos de este tipo, pero esto ya tiene que ver con otra cosa, que es con la economía, con sí, lo que ¿no? está pasando en la actualidad. En Europa hay una gran crisis. Así como hay un separatismo catalán de España, hay un separatismo francés de Europa, por ejemplo. El Front National francés, conducido por Marine Le Pen, a causa de la crisis, lo que propone es que Francia se salga de la Unión Europea. Así es. Y lo mismo propone la extrema derecha inglesa y la extrema derecha dinamarquesa, entre otras extremas derechas que hay en todas partes. Cito estas tres, la francesa, la inglesa y la dinamarquesa, porque en las últimas elecciones europeas de junio pasado, en Inglaterra, en Francia y en Dinamarca nada menos, la extrema derecha salió primera en Exactamente. las elecciones, o sea, ganó las elecciones. Y en otros países hizo un muy buen score. Ahora, esto tiene que ver con la crisis económica mundial, el desempleo, los problemas de los estados para cubrir las obras sociales, en fin, es un problema mucho más amplio, pero que expresa la misma tendencia. En el caso particular de Cataluña, vos acabas de mencionar que sobre una docena de comunidades, Cataluña tiene el 20% del Producto Bruto Interno, es No, decir, que tiene no, un quinto, una barbaridad, pero claro. resulta que Cataluña es un doceavo, o algo, no me acuerdo cuántas comunidades hay. O sea que tiene un peso económico importante y esto es lo que hace pensar a muchos catalanes en medio de estas crisis nos vamos a arreglar mejor si estamos solitos. La reacción europea ha sido, no, si se separan, Europa no los recibiría como comunidad independiente, ¿no? Bueno, por ahora sí, porque digo por ahora porque esto va contra la corriente, por lo que decíamos antes, es Claro. decir, Europa trata de unirse y estos señores tratan de separarse para volver a entrar a Europa. Es más la Unión Europea ha hecho la experiencia de que le resulta mejor manejarse con los grandes países bien integrados que con pequeños países. Cataluña sería un pequeño país que se incorporaría a Europa. Además, Europa tiene en España uno de sus socios principales y si España tiene un problema con Cataluña, tiene que apoyar a Ah, pues claro. Cataluña. Ahora, si Cataluña algún día se separa, la Unión Europea, yo pienso que va a terminar por aceptarla, porque no tendría sentido dejarla fuera, Claro. ¿no? Y haciendo un salto en la propia Europa, saliendo por un momento de Cataluña, la crisis griega, el desarrollo que ha tenido políticamente esa crisis, con la renuncia primero de Tsipras y después la victoria otra vez que ha tenido en las elecciones. ¿Cómo estás observando esta jugada? Bueno, Grecia es uno de los 4 países del sur de Europa, junto con Portugal, Italia y España, que se diferencia del resto de los países de Europa por sus vaivenes institucionales, por su mucho menor calidad institucional, por su mucho mayor corrupción, mucho mayor. En España la corrupción tiene un nivel argentino y eso es mucho decir, con la diferencia de que en España aparentemente la justicia está funcionando todavía, cosa que no ocurre entre nosotros. Ujú. El presidente de lo que sería la Unión Industrial Española, nuestra Unión Industrial en España, Díaz Ferrán, Está está preso. preso. El tesorero del Partido Popular en el gobierno, un señor Bárcena, Está preso. también está preso. Es decir, eso es inimaginable aquí entre nosotros, pero de todos modos hay una corrupción enorme en el Partido Popular, la hubo y la sigue habiendo en el Partido Socialista, ¿no? Más de lo mismo en Grecia. Hay que tener en cuenta que Grecia está en una gran crisis, pero antes de que se produjera la crisis, durante el gobierno liberal y durante el gobierno socialdemócrata de Papandreou, Grecia había recibido de la Unión Europea muchos miles de millones de euros de crédito y además se le había reestructurado su deuda anterior
Y estos señores, tanto Papandreou como el liberal, que no me acuerdo el nombre ahora, lo dilapidaron alegremente, tanto en corrupción como en clientelismo, una vez más a la Argentina. Ahora están en crisis y les apareció este movimiento Syriza por la izquierda, pero también les apareció por la derecha el fenómeno que mencionábamos Sí, antes, Aurora Dorada, un claro, partido neonazi que en las últimas elecciones que ganó Tsipras sacó el 8% de los votos, que es exactamente, mucho es para un mucho. partido nazi, porque esto ni siquiera lo ocultan. No, 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 al contrario. Entonces, bueno, la evolución de Syriza ya la conocemos. Proponía no aceptar las condiciones leoninas de la Unión Europea. Mientras estaba negociando, convocó a un referéndum preguntándole a la población si aceptaban o no aceptaban. La población le contestó en un 63% que no había que aceptar, y no obstante Syriza empezó a negociar. Terminó aceptando. Ahora, naturalmente, esto lo desvalorizó muchísimo frente a la opinión pública, tuvo que volver a llamar a elecciones, que ganó, pero con muchos menos Menos votos. votos, está mucho más debilitado y habrá que ver cómo continúa esto. Pero yo pienso que esos países, tanto Italia como España, como Portugal y Grecia, del mismo modo que nuestro país, la Argentina, son países que tienen, sobre todo en el marco de la Unión Europea y demás, posibilidades de desarrollo muy serias por delante, y tienen, como el resto de la Unión Europea, buenas posibilidades de enfrentar en este momento a la grave crisis que atraviesa todo el sistema. Pero no conseguirán hacerlo igual que nosotros hasta que no tengan un buen funcionamiento institucional y se conviertan en una república seria. Con el nivel de corrupción que tienen, nunca saldrán del pozo, igual que la Argentina. Eh, Estamos dialogando con Carlos Gaveta, nuestro invitado de hoy. ¿Y cómo estás observando esta situación tan trágica, tan dramática de los, bueno, refugiados o migrantes o emigrantes, hay varias denominaciones, o desplazados, que están entrando a raudales en Europa? ¿Cómo influirá? ¿Te parece que ya influye, pero cómo influirá en el futuro desde el punto de vista no solamente poblacional, sino también desde el punto de vista político? Todo dependerá de que en algún momento, cosa que no ocurre hasta ahora, se tomen decisiones para cambiar el rumbo de la economía mundial. Cuando digo cambiar el rumbo de la economía mundial, me refiero, hay que cambiar un elemento central de la lógica capitalista. El mundo hoy por hoy es 100% capitalista, porque hasta países como China, Sí, Vietnam claro. y Cuba, que se dicen Sí, ya está. socialistas, ya no lo son, está claro. Son sencillamente países capitalistas con regímenes autoritarios. Entonces, pero ¿qué pasa? El capitalismo ha entrado en una fase que, explicada así muy rápidamente, le permite producir cada vez más bienes a mayor velocidad gracias a los desarrollos científicos, tecnológicos, la informática, la robótica, con cada vez menos recurso al trabajo humano. Entonces, esto hace que la gente no tenga trabajo, para simplificar muchísimo, y si no tiene trabajo no puede comprar. O sea que en términos estrictamente económicos hay una crisis de sobreoferta de bienes, o dicho de otro modo, de demanda. Demanda. Cada vez hay más gente que no puede vivir. Esto a su vez le crea problemas a los estados, porque cada vez tienen más obligaciones sociales. Me refiero a los estados organizados, como los europeos, como Canadá, Australia, sobre todo los nórdicos, empiezan a tener problemas de presupuesto porque cada vez menos gente Aporta. aporta, porque cada vez hay más problemas Claro. económicos. Y bueno, como esto es mundial, esto provoca guerras, en otros países más subdesarrollados provoca conflictos, y en los países árabes ha pasado eso también. Dejaron de ser colonias, pero cuando empezaron a tratar de vivir independientemente se encontraron con la crisis mundial. Estoy simplificando No, muchísimo, por pero está, supuesto, ¿no? está muy bien. Pero lo que quiero decir es que entonces, ¿qué pasa? Eh,
hace 40 o 50 años de los países árabes, de las ex colonias europeas, venía mucha gente a ganarse la vida a Europa, a Francia, Alemania, Inglaterra, y ocurría como ocurrió acá entre nosotros a principios del siglo pasado y hasta mediados del siglo pasado, que venían de Europa a ganarse la vida aquí y lo conseguían. Se instalaban, progresaban, conseguían trabajo, sus hijos iban a la universidad, se instalaban. Ahora, ¿qué ocurre? Como todo el mundo tiene problemas, los primeros y los que más graves problemas tienen son los hijos de esos inmigrantes, jóvenes que, por ejemplo, son franceses, vieron que sus padres progresaban, pero ahora sus padres están sin trabajo, ellos tienen que salir a hacer cualquier trabajito, pero además ahora se conectan por internet con los países de origen de sus padres o de sus abuelos. Y ahí Claro. reciben, hablan del profeta, de su vieja cultura, y bueno, y como en el país donde viven, donde nacieron, no tienen oportunidades, se van al otro. En el otro hay guerra y gente que no está en este lío huye de la guerra, huye de la pobreza y llega más masivamente aún a países que ahora está expulsando. Sí. Por un lado está expulsando a sus compatriotas que llegaron hace 40 años y ellos llegan hoy para ver qué pasa. Es una situación que no tendrá solución, salvo parciales y temporales, hasta que no haya un cambio de criterio serio en la economía mundial. Esto coincide, tu apreciación coincide con la preocupación del Papa Francisco, que está de alguna manera bregando por esto, ¿no? Que este sistema, así como está agotado, no da para más. Y esto le ha traído el reconocimiento de muchos, también la denostación de otros. Pero pareciera que el diagnóstico va en la misma dirección, ¿no? El Papa Francisco está haciendo una muy buena tarea, no solo en ese sentido, sino en relación con el cambio climático, con la aceptación de los inmigrantes y demás. Pero como tantos dirigentes del mundo, no dice con las palabras justas lo que hay que decir, es que hay que cambiar la lógica del sistema de producción y reparto. Ujú. Es Sí. decir, porque hemos dicho antes que ahora se producen más bienes, muchos bienes. Por primera vez en la historia, la humanidad en su conjunto produce más bienes que los necesarios para que cada uno de nosotros, para que cada uno de los habitantes del Sí, planeta tengo una vida viva digna. decentemente y dignamente. Sin embargo, cada vez hay más pobres, Sí, cada vez hay más desamparados. Entonces hay algo que no está funcionando bien. obvio. obvio. Entonces, lo que hay que cambiar es la lógica de distribución del sistema, que en lugar de que un solo trabajador trabaje 12 horas por un salario miserable, y el señor dueño de la empresa sea cada vez más rico, que 4 trabajadores trabajen 3 horas cada uno y el señor reparta esa ganancia, que se vaya hacia un sistema cooperativo, hacia un sistema social distinto. Ujú, ujú. Yo no estoy haciendo aquí propaganda política, No, estoy no, tratando de simplemente. señalar una realidad que no va para ningún lado. Y esto, cuando esta crisis empezó en los años 70, circulaba por la periferia del sistema, en México, en Brasil, en Tailandia, entre nosotros, en el 2000. Ahora, desde el 2008, está instalada en Estados Unidos y en Europa, Claro. en el Japón y en la China, en el corazón del sistema. Sí. De modo que no hay Eh, vuelta atrás. En Estados Unidos se habla de un porcentaje altísimo de pobreza, ¿no? Para lo que es Mu- históricamente la media norteamericana. Muchísimo, y en cuanto al desempleo, la cifra oficial es del 5 6% y demás. Pero, por ejemplo, en esto se hacen muchas trampas. Denis Locar, un señor que es presidente de la Reserva Federal de Atlanta, o sea, de un banco central, declaró ya hace 3 o 4 años que si en Estados Unidos se considerara a los que dejaron de buscar trabajo, el desempleo en Estados Unidos ronda el 18%, y eso fue hace 5 o 6 años. El Sí, 18% en Estados Unidos es algo así como 25 millones de personas sin trabajo, sí. Es una- ¿no? Porque en Estados Unidos se cuenta como desempleados aquellos que se presentan en una oficina y dicen vengo a buscar trabajo.
Pero hay muchísima gente que estuvo buscando durante años y no encuentra y dejó. Dejó de buscar. Y anda por la calle pidiendo o vende droga o lo que sea. Sí. Entonces hay trampas estadísticas en estas cuestiones. Yo esperaría que en la Argentina nuestros dirigentes tomen en cuenta esto que pasa en el mundo, porque parecía lejano geográficamente, 10.000 kilómetros parece mucho, pero esto de la globalización hace que no parezca tanto y que aquello que está pasando en estas latitudes pueda tocar rápidamente a América Latina, aún en lo que puede ser una vorágine de desplazados, refugiados, emigrantes, como querramos. Hoy están en Europa, pero nadie asegura que esto mismo, en la búsqueda de la salida desesperada, América Latina sea un destino. Por supuesto, sobre todo si hay una gran guerra. En este momento hay conflictos entre, no solo en los países árabes, en Siria, en Medio Oriente, entre Israel y los países árabes. También hay conflictos serios entre China y Japón. Además, Hay un conflicto latente entre China y los Estados Unidos, que ese es el conflicto posible, o entre China y Europa. Entre Vietnam y China hay cuestiones, hay una serie de focos de incendio importantes en todo el mundo que en cualquier momento pueden estallar todos juntos o de manera escalonada, pero que afectarán a todo el mundo y por supuesto también a nosotros. obvio. Y también me parece que la dirigencia argentina, en la introducción tratábamos de decir lo que es el acá hay un tema que hay que abordar de manera diferente. Una cosa es el desempleo y otra cosa vinculada, me parece, Carlos, es la calidad del empleo que se produce. Yo estoy observando con preocupación que nosotros tenemos un problema de desempleo, pero al mismo tiempo la calidad del empleo que se produce puede estar lejana de lo que de alguna manera se pretende para un país con aspiraciones de desarrollo más intenso. Eso es un tema. Y el otro es, hay que imaginar con creatividad, un poco vos hablabas de la distribución horaria, hay que imaginar con creatividad y mientras podamos nuevas ofertas de trabajo, nuevas formas de trabajo que se avecinan. Hay que descubrir otras formas que las que están hoy en vigencia. Bueno, de eso no hay la menor duda, pero por el momento a lo que hay que apuntar es a distribuir el trabajo, como decía el sociólogo francés André Gorz, empezar a considerar el trabajo y la producción del trabajo como una riqueza social y no privada. Absolutamente. Porque de otro modo no salimos de esto. Sí, eso es el desafío. ¿Vos ves una discusión en Argentina sobre eso? Salvo en alguna reunión individual no la veo, ni aquí, y todo hay que decirlo, salvo excepciones, tampoco en Europa, la socialdemocracia viene fracasando desde hace 3 o 4 décadas en todo el mundo, y no solo fracasando económicamente, porque ha abandonado sus propuestas socialistas, justamente, sus propuestas de distribución distinta, de la lógica capitalista. Por ejemplo, la propuesta cooperativa, la propuesta cooperativista, que sería hoy por hoy una propuesta razonable, ha sido abandonada por la socialdemocracia. La socialdemocracia no habla más de socialismo, a tal punto que el primer ministro francés, Manuel Valls, sí, de origen catalán, por ciento, está proponiendo que el Partido Socialista deje de llamarse socialista. Me gustaría saber qué nombre le va a poner, porque el espacio liberal y conservador ya está ocupado, así que habrá que ver para dónde quiere ir este señor. El último minuto del programa, vos mencionaste en Grecia el tema del 8% del partido neonazi. En este último minuto, hay otras experiencias neonazis en Europa también preocupantes, ¿no? Bueno, en Hungría, por ejemplo. En Hungría hay un señor que es presidente de Hungría y un partido que es no tan abiertamente nazi como Aurora Dorada en Grecia, pero se ha visto actos de este partido de gente con la mano derecha levantada, es muy antisemita, hacen declaraciones antisemitas explícitas. Sí, el fascismo, el nazismo
están levantando la cabeza justamente debido a la crisis económica, a la corrupción, al fracaso de los partidos tanto conservadores como liberales como socialdemócratas frente a la crisis. Se está repitiendo, solo que ampliada, la situación de 1929, cuando apareció Hitler en Alemania. Claro. Apareció 4 años después, votado por la mayoría de los alemanes, de la crisis de del hundimiento mundial de la economía. Bueno, volvemos a estar en eso y aparecen los mismos fenómenos. Solo que esta vez, si hay una guerra, como ocurrió a partir del 39, la guerra será atómica, bacteriológica, química, no salimos de esa guerra. No, va a ser terminal. No. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo nuevamente. Gracias. Ha sido Carlos Gavetta, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Ande y Camina, con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.